Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Quiero regalarle un video que ojalá que le gusten escucharme. Muchos de ustedes están en su casa, están ocupados, pero yo quiero regalarle una información bien valiosa y bien importante. Eh, estoy hablando de los años 1000 y 1300 después de Cristo. El tema que voy a hablarles es la expansión de Europa. ¿Qué es la expansión de Europa? Europea, ¿no? Es un proceso histórico desarrollado entre los siglos X-XIII, en el que Europa dominó territorios en Asia, África y América. Esos tres continentes han dominado Europa. ¿Cuál? Asia, África y América. La idea de la expansión nos remite a ampliación de los conocimientos geográficos, ampliación de los dominios económicos y políticos, mundializaciones de la economía, encuentro con culturas distintas y distantes. Entre los años 1000 y 1300 después de Cristo, el equilibrio de poder entre Europa occidental, Bizancio y el mundo islámico cambió de forma radical. Eso tienen que grabarse. Que cambió en una forma radical, brusco. En el año 1000, Europa no tenía sistemas políticos y se veía amenazada por los ataques militares de los vikingos, los húngaros y los musulmanes, y en la economía Europa continuaba dependiendo de los comerciantes bizantinos e islámicos para el algodón, la seda, las especies y el oro. En literatura e instrucción, los desequilibrios eran aún mayores. Para el año 1300 Europa ya había conquistado en la península ibérica a los musulmanes y en Constantinopla a los bizantinos. Las flotas europeas controlaban el mar Mediterráneo y tenían puestos de avanzada en el Mar Negro y en el Caspio, lo que permitía a los mercaderes europeos dominar. Ya no dependieron, ahora lo van a dominar las largas rutas comerciales. En un lugar, en un costado, está que está conquistando, y el otro lugar, que es 1000, que es el año 1000, está amenazando. Así se distingue. Bueno, sigo. En 1300 Europa ya presentaba al menos una docena de ciudades con poblaciones entre los 50 y los 100.000 habitantes, además de cientos de ciudades y pueblos menores. La economía creció incluso con mayor velocidad, lo que produjo un incremento de la riqueza per cápita y la mejora de los niveles de vida. Los gobiernos se hicieron más poderosos y aumentó la estratificación social, es decir, las reglas sociales eran más notorias. La nueva riqueza aumentó la demanda de artículos de lujo. Esto provocó mayor inversión de dinero en la agricultura, el comercio y la construcción. En 1300, los niveles de vida de muchos europeos empezaron a descender. La economía se ve afectada cuando la región se acercó a los límites demográficos, demasiada población de sus recursos naturales. En el siglo
XIV, la hambruna, la guerra y la peste redujeron la población europea al menos un tercio y transformaron de forma fundamental el orden económico, político y social de la Alta Edad Media. Ahora voy a hablar seriamente de la primera revolución agrícola, de la Edad Media, todo eso. Europa Occidental en la Edad Media se basaba en la agricultura. Las innovaciones tecnológicas combinadas con una mejoría del clima, nuevos sistemas de rotación de cultivos y aumento de inversiones en herramientas, ganado y molinos incrementaron la productividad de la agricultura europea de manera espectacular. Dos cosas que te voy a decir. La primera, productividad de la agricultura mejora y economía mejora. Esas dos cosas mejoran. La agricultura y la economía mejoran en la Edad Media, donde se inicia la primera revolución agrícola. Avances tecnológicos. Los avances tecnológicos básicos que posibilitaron el aumento de productividad en la agricultura se desarrollaron en la Alta Edad Media. El grado pesado con ruedas, las mejoras en colleras y arneses, las herraduras de hierro, hacia 900. Cambiaron las herramientas de madera por herramientas de hierro. Las carretillas y el escarificador, los molinos de agua y de viento. Todos los avances tecnológicos eran para mejorar la agricultura. Como le decía hace un rato, ellos mejoraron la agricultura, también la economía. La comercialización de la producción agrícola ascendió durante los siglos XII y XIII. También lo hizo la presencia de los caballos en el campo europeo. Importancia de los molinos. El uso de los molinos era moler el grano, podían adaptarse para hacer funcionar una sierra, procesar tela y presentar aceite, proporcionar energía a las fraguas de hierro y aplastar la pulpa para fabricar papel. También contribuyó la mayor seguridad física. Los ataques vikingos, los húngaros y los musulmanes disminuían y los gobiernos más poderosos mantenían mejor la paz interna que un siglo antes. La demanda creciente de productos alimenticios contaba con los dos factores económicos fundamentales que impulsaron la economía altomedieval, un rápido aumento demográfico y un mercado cada vez más eficaz para los bienes. Señorío, servidumbre y productividad agrícola. Durante la Alta Edad Media, la mayoría de las familias campesinas libres vivían en parcelas individuales de tierra que labraba con sus propios recursos y por las que pagaba a su señor algún tipo de renta acostumbrada. Ya estoy hablando acerca del señor feudal. Los campos grandes que labraban mejor que los pequeños, los costes de inversión eran menores. Un único arado de una docena de bueyes bastarían para toda una aldea. Los campos comunes también eran en potencia más productivos, pues permitían que los aldeanos experimentaran con nuevos cultivos y sistemas de rotación. Los campesinos que vivían juntos en una aldea podían sostener una iglesia parroquial, un horno comunal, una herrería, un molino, una taberna. También podía conversar y socializar, celebrar y hacer duelo con sus vecinos, lo que en un entorno natural difícil y exigente no eran consideraciones despreciables. Señorío, servidumbre y productividad agrícola, ¿no? Era más fácil para los señores controlar y explotar a los campesinos que vivían en aldeas.
que a los que vivían en granjas diseminadas. El señorio también les permitía reclamar una parte mayor de la producción agrícola de sus campesinos, ¿no? Los señores imponían o aumentaban servicios de labranza a los campesinos, lo que reducía a servicios a muchos agricultores. Antes libres, los siervos no podían abandonar su tierra o a su señor sin su permiso, a menos que escaparan trabajar para sus señores de forma regular y sin sueldo. Pagaban multas humillantes de su señor cuando fornicaban indistintamente, se cansaban o morían y estaban sujetos a la jurisdicción del tribunal de su señorío. Cuando el señor vendía las tierras, las vendía con todo y siervos. Bueno, qué malo, ¿no? Pero sí, era ese tiempo. Nuevos sistemas de rotación de cultivos. Los agricultores descubrieron poco a poco que un sistema de rotación de cultivos de 3 campos podía producir un incremento sostenible en la producción agrícola general. El terreno se dividía en 3 partes. Una parte, pasto con el fin de que los excrementos de los animales fertilizaran el suelo. Otro tercio se plantaba con trigo o centeno de invierno, que se sembraba en otoño y se cosechaba a comienzos del verano. El tercio restante se plantaba con otro cultivo, por lo general avena o cebada, pero a veces legumbres o plantas forrajeras como alfalfa, trébol o algarrofa, que podía sembrarse en primavera y cosecharse en otoño. La servidumbre y los límites de señorios. El sistema de señorios se limitó a Inglaterra, el norte de Francia y Alemania Occidental. Además, el sistema de señorios sería cada vez menor. A finales del siglo XII, cuando los señores comenzaron a cambiar los servicios de labranza por pagos en efectivo a liberar a sus siervos de nuevo a cambio de pagos en efectivo y a vivir de las rentas y no de la producción agrícola de sus fincas. En Inglaterra y Cataluña, que presentaban dos de las economías agrícolas más comercializadas de la Europa medieval, la servidumbre duró más que casi en el resto de Europa occidental. La servidumbre pasó por un resurgimiento finales de la Edad Media, que habría que este periodo se prolongara hasta los siglos XVIII y XIX. El crecimiento de los pueblos y el comercio. Otro tema que tengo que contarles. Gracias a la revolución agrícola se da la revolución comercial de la Edad Media. En el año 1000, la plata procedente de la montaña de Sajonia ya estaba impulsando un comercio triangular entre Inglaterra, Flandes y en las ciudades y en la expansión de la Renania, que llevaba la lana cruda de Inglaterra a Flandes y tela de lana de Flandes de la Renania, cuyos mercaderes la distribuían después a lugares tan lejanos como Italia y Bizancio. Sistemas integrados. De cambio, los comerciantes ingleses operaban en Constantinopla y el norte de España, donde cambiaban plata septentrional por sedas bizantinas, especias islámicas y otro africano. Los comerciantes y guerreros escandinavos llegaron aún más lejos y establecieron ciudades en Irlanda, principios en Normandía y el sur de Italia. Puestos comerciales avanzados como Novgorod y Kiev junto a la ruta comercial mercantiles rusas que iban del mar Báltico y al Negro y de ahí a Constantinopla y el mar Caspio y de ahí Imperio Abasi, que no lo conozco.
Comercio. Comenzaron a probar nuevas rutas marítimas. El comercio de largo recorrido tuvo lugar en las pujantes y ciudades del norte de Italia. Se creó un sistema de ferias donde los mercaderes flamencos vendían tela a los italianos y los comerciantes italianos vendían especias musulmanas y sedas bizantinas a los flamencos franceses y alemanes. En 1300 estas ferias iniciaron su describe y cuando los mercaderes italianos lograron abrir una ruta marítima directa entre Italia y los puertos atlánticos del norte de Europa, entonces lo práctico fue importar lana, es lo que me parece, cura directamente de Inglaterra al norte de Italia, donde ciudades como Florencia podían producir telas de lana ellas mismas. Cuando aumentó la industria textil italiana, la flamenca declinó un signo más de que Europa se estaba convirtiendo en una economía unificada. El comercio de larga distancia era una empresa arriesgada. Podían perderse fortunas, ¿no? Con tanta facilidad como se hacían. La piratería era habitual y se sabía de la peligrosidad del mar Mediterráneo para los marineros y sus barcos. Comercio, ¿no? Desarrollaron nuevas formas de contratos de sociedades comerciales, nuevos métodos de contabilidad, incluida la teneduría de doble entrada y nuevos mecanismos de crédito. Algunos de ellos, tomados de los ejemplos bizantinos y musulmán, la Iglesia cristiana occidental del siglo III importantes eclesiásticos empezaron a hablar de manera más favorable de los comerciantes porque estos le daban dinero, terrenos, etc. La aceleración de la vida económica en general fue la causa principal del crecimiento urbano durante la Alta Edad Media. Las poblaciones grandes y pequeñas existían en relaciones simbióticas. Con el campo de la rodeaba proporcionaban mercados y artículos manufacturados, mientras se alimentaban de los excedentes agrícolas y se extendían por la inmigración constante de campesinos libres y siervos huidos en busca de una vida mejor. Las industrias urbanas más importantes fueron las dedicadas a la fabricación y acabado de la lana y en Venecia el algodón. La mayor parte de la fabricación urbana la realizaban artesanos particulares en talleres pequeños de su propiedad. Los gremios eran los que regulaban la producción para conservar los monopolios y limitar la competencia. Controlaban los precios y salarios, también desempeñaban importantes funciones y sociales como asociaciones religiosas, sociedades benéficas y clubes de bebida se ocupaban de sus miembros en momentos de tribulación y apoyaban a sus dependientes cuando un maestro artesano fallecía. Los gremios eran una organización incluyente como eran principalmente cristianos, estaban cerrados para judíos y musulmanes. Bueno, las poblaciones, ¿no? Los gremios dominados por los hombres se aseguraba de que las mujeres no tuvieran influencia sobre los términos y condiciones en los que trabajaban o los salarios que se les pagarían por su labor. Los incendios eran un peligro omnipresente y las tensiones económicas y las rivalidades familiares podían llevar a disturbios sangrientos. Un famoso himno a Londres, por ejemplo, escrito por un morador de la ciudad del siglo XII, elogiaba su prosperidad, piedad y clima perfecto, y declaraba que salvo por los frecuentes incendios, la única molestia de Londres era que la gente bebía sin moderación. Los ciudadanos afirmaban cada vez más sus identidades, características y sus privilegios comunitarios como comerciantes, artesanos y corporaciones con autogobierno. En síntesis, la expansión de Europa se produjo por la necesidad de encontrar una ruta hacia Oriente
2. La necesidad de encontrar una ruta hacia Oriente, ¿no? El cambio de mentalidad del hombre que se vuelve creador y protagonista de su historia. La serie de adelantos científicos y tecnológicos. La expansión europea trajo como consecuencia la ampliación de los económicos geográficos al incorporar América, parte de Asia y África, el encuentro de culturas muy distintas y la existencia de una historia común. Causas de la expansión europea: la búsqueda de nuevas más comerciales, la necesidad de materias preciosas, oro y plata, el surgimiento de una nueva mentalidad, el pensamiento humanista, difundir de la fe católica, evangelizar el mundo desconocido, los nuevos avances técnicos en navegación, instrumentos y embarcaciones. Bueno, las etapas de la expansión europea eran dos: la expansión portuguesa y la expansión española. La expansión portuguesa se dividía en tres: primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Primera etapa: Enrique el Navegante fundó la escuela náutica, conformada por astrónomos, cartógrafos marinos y arquitectos navales. Segunda etapa: se mejoró la carabelas, se explora el litoral de África hasta Cabo Forjador 1434. En 1444 llegan a Cabo Verde. La tercera etapa: en 1471 llegan al estuario del río Níger. En 1488 Bartolomé Díaz cruzó el Cabo de Buena Esperanza. En 1908 Vasco de Gama llega a la India. En 1500 Pedro Álvarez Cabral llega por casualidad a las costas de Brasil. Y la expansión española se divide en primera etapa, segunda etapa y tercera etapa, los viajes. Primera etapa: unificación política entre los reinos de Castilla y Aragón. Segunda etapa: apoyo de las reinas Isabel a Cristóbal Colón en su proyecto por medio de las capitalizaciones de Santa Fe. Tercera etapa: los viajes, ¿no? Agosto 3 de 1492, Palos de Monjer, Isla de Guanaína. Septiembre de 1496, Gadis, las Antillas. Marzo 30 de 1498, Cádiz, desembocadura de Orinoco. Abril de 1502, Cádiz Central, costa de América. Bueno, eso es todo de la expansión europea. Ojalá que les haya gustado y nos vemos en el otro video. Bye bye.